Hola, espero que estéis muy bien y que tengáis un feliz comienzo de mes. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar por la página 62 con Isis sin velo. Y dice lo siguiente: Molitor, que es un pensador católico del siglo XIX, reivindica la cábala hebrea y dice sobre este punto: ha pasado ya el tiempo en que la teología y las ciencias eran esclavas de la vulgaridad y la incongruencia. Aquí, cuando habla de ciencia y teología, no se está refiriendo a la ciencia y a la teología que nosotros conocemos hoy en día. Se está refiriendo a esta parte científica y teológica de la sabiduría oriental o de la cábala, porque como bien hemos trabajado en anteriores vídeos, esa sabiduría oriental tenía tanto esa parte más metafísica como esa parte más científica, ¿de acuerdo? Y Molitor, en este caso, está hablando de esa sabiduría, no como la entendemos hoy por separado, sino como la se entiende él en este momento unificada. Y lo que dice, y Elena se apoya en él, es que esa ciencia o esa sabiduría era ya una ciencia comprobada, una ciencia que se había estudiado, corroborado, que no era algo aleatorio o algo abstracto, que era algo que se ha comprobado a lo largo y a lo largo de miles de años, como ya hemos hablado en anteriores vídeos. Y sigue diciendo, pero como el racionalismo revolucionario no ha dejado otro rastro que su propia ineficacia, con estropeamiento de las verdades positivas. Aquí verdades positivas significa las verdades reales, ¿no? Las verdades reales de nuestro mundo físico. Y aquí, cuando habla del racionalismo, ya sí habla de la llegada de ese materialismo y esa separación de la teología y de la ciencia como hoy lo entendemos. Cuando la ciencia contemporánea rompe con el espiritualismo y con esa parte más metafísica y se centra solo en lo que puede ver y medir, pues claro, dejan muchas verdades positivas atrás, que a lo mejor no se podían, a lo mejor los antiguos no podían demostrar el por qué de esto pasaba esto, pero sí que sabían verlo, sí que sabían identificarlo, no sabían exactamente por qué pasaba, pero sí que sabía identificar los fenómenos de la naturaleza. Obviamente, cuando llega la ciencia materialista y quiere descartar toda idea espiritual, esto también se descarta, aunque a lo largo de los años luego se haya vuelto a retomar porque ya sí se ha podido demostrar materialmente y científicamente. Aquí Molitor está diciendo eso que pasó, ¿no? Que muchas verdades positivas se dejaron atrás y que realmente podrían haber ayudado a la sociedad y a la humanidad, independientemente de que luego, con el paso de los años, claro, esto, por ejemplo, aquí Molitor ya no lo vio, ¿no? Pero esas verdades, muchas de ellas por lo menos, se han vuelto a retomar una vez que la ciencia sí que la ha podido demostrar de una forma medible. Y de alguna forma u otra, él tenía razón, que realmente existían esas leyes, no descritas de la forma que están hoy descritas, pero sí que ellos sabían que pasaban cosas, que A correspondía a B y que no eran ignorantes, ¿no? Como se quiso dar a entender después. Y sigue diciendo, hora es de reconvertir la mente a la misteriosa revelación de donde, como de vivo manantial, brota nuestra salvación. Claro, aquí Molitor lo que está diciendo es que ya es hora, ¿no?, de volver otra vez a esa sabiduría antigua y a esa parte más cabalística oriental, porque él la estudió, ¿no? Y es consciente de que ahí había muchísimas verdades. Pero aquí cuando dice nuestra salvación, no es que realmente él pensara, bueno, a lo mejor sí, ¿no? Él sí, pero cuando él se refiere a nuestra salvación, esa parte la dice porque como él es cristiano, como él viene del cristianismo, pues claro, él habla de esa forma, pero no quiere decir que sea nuestra salvación, simplemente lo tendríamos que cambiar y en vez de decir brota nuestra salvación, tendríamos que decir brota nuestra evolución o brota nuestro conocimiento, ¿de acuerdo?
Y sigue diciendo, los antiguos misterios de Israel, que contienen todos los secretos de hoy, debieran servir para establecer la teología sobre profundos principios teosóficos y dar base firme a la ciencia especulativa. Aquí sigue diciendo lo mismo, ¿no? Que la sabiduría antigua debería de haber servido de base para la teología y la ciencia futura. Y si se hubiese hecho así, todo hubiese sido más fluido, ¿no? No como lo hemos hecho, que tampoco pasa nada, pero claro, aquí la crítica es que esa sabiduría antigua se descartó porque no se pudo demostrar de forma visible o medible y luego se volvió a retomar. Si de primer momento se hubiese tenido en cuenta, pues todo hubiese sido más fluido. Y si se hubiese tenido en cuenta desde primer momento, quizá hoy en día estaríamos en un punto más avanzado y a la vez también en un punto mucho más avanzado espiritualmente o metafísicamente. Pero bueno, eso llegará pues cuando estemos preparados o cuando tenga que llegar. De esta suerte se abrirían nuevos caminos en el laberinto de mitos, símbolos y organización política de las sociedades primitivas. Aquí él sigue con su argumento de que, claro, si se hubiese estudiado esa sabiduría antigua y esa clave antigua, hoy en día entenderíamos mejor a la vez esa sabiduría y todo este simbolismo y tradiciones que hoy en día no entendemos. Las tradiciones antiguas encierran el método de enseñanza seguido en las escuelas de profetas que Samuel no fundó, sino que tan solo restauró. Aquí está poniendo un ejemplo de un profeta que se llama Samuel, que fue muy importante, y aquí introduce la misma idea que, por ejemplo, introduce con Zoroastro, y es la idea de que toda esta sabiduría y todo este conocimiento es mucho más antiguo de lo que creemos. Por ejemplo, Zoroastro no creó nada, simplemente restauró, que luego él se hizo muy famoso y parece que fue el creador, pues sí, pero él solo restauró. Y luego Samuel, que fue un profeta muy importante, muy revolucionario y muy conocido, aquí se vuelve a introducir esta idea que él no profetizó de la nada o por revelación divina o por lo que fuera, ¿no? Él lo que hizo es reformar, estudiar sabiduría antigua y luego profetizar. Aquí lo único que hace es otra vez reafirmar esa idea de que la sabiduría es mucho más antigua de lo que creemos y que no la crea una persona en un momento determinado y cuyo objeto era instruir a los candidatos en conocimientos que les hicieran dignos de la iniciación en los misterios mayores. Aquí también vuelve a introducir otra idea y es que todo este conocimiento y toda esta sabiduría no era para todo el mundo, ni todo el mundo estaba preparado para recibirla y que estaba distribuida por niveles. Pues como ya hemos hablado en otras ocasiones, estaban los neófitos, los iniciados, los sacerdotes, en fin, y había una larga jerarquía. Y en cada nivel, pues iba aprendiendo algo y conforme iba aprendiendo y ibas avanzando, ibas subiendo de nivel y la sabiduría cada vez era mucho más profunda y mucho más importante. Que no estaba a disposición de todo el mundo, que si yo, por ejemplo, hoy en día digo, pues ahora quiero estudiar esa sabiduría, no estaba disponible para todo el mundo. Todo eso pues era con el objetivo de asegurarse de que esa persona que recibía toda esa enseñanza, pues que no la fuera a utilizar de forma ignorante o de forma maligna o de forma egoísta y asegurarse de que sus intenciones, pues al revés, ¿no? Eran buenas y de buen corazón. Una de cuya enseñanza era la magia distintamente separada en dos opuestos linajes, la blanca o divina y la negra o diabólica. Aquí hace una distinción muy importante para mí y es que desde ya hace miles de años
ya había o se distinguía una diferencia en esta magia o en esta espiritualidad, ¿no? Y había claramente dos linajes como acabamos de leer, la blanca y la negra. Porque, por ejemplo, últimamente yo he escuchado, ¿no? El argumento que dicen muchos espiritualistas de ahora, de nuestros tiempos, de YouTube y todo esto, que dicen, no hay magia blanca ni magia negra, la magia es magia y no sé qué y no sé cuánto. Y realmente no. Y esto ya se sabe hace muchísimos siglos. Hay magia blanca y magia negra. Y tú puedes usar la magia de una forma positiva y de una forma negativa. Si la usas para hacer el bien, será magia blanca. Si la usas para hacer el mal o de una forma egoísta o de una forma egocéntrica o de una forma maligna, pues obviamente esa magia es negra o diabólica, como se dice o se nombra en este caso. Y con esto tenemos que ser muy consecuentes, ¿de acuerdo? Porque muchas veces por necesidad, por impaciencia, cuando acudimos a cierta gente y empiezan con estos argumentos de, pues es que no hay magia blanca o magia negra, o tú simplemente estás reclamando lo que es tuyo, o tú simplemente estás haciendo justicia, o no, no. ¿Vale? No hay que caer en este tipo de argumentos, ¿de acuerdo? Porque luego se hacen movimientos energéticos y, en fin, hay que gastar mucho cuidado, ¿vale? Y sigue diciendo, cada una de estas ramas se subdivide a su vez en dos modalidades, activa y contemplativa. Vale, pues la activa sería la que ponemos en marcha y la contemplativa pues sería, como su propio nombre indica, contemplarla, que es, por ejemplo, lo que estamos haciendo tú y yo en este momento, que simplemente estamos estudiando, que no estamos haciendo movimientos energéticos ni estamos poniendo nada en marcha. Pues tanto la magia blanca como la magia negra pueden ser activas y contemplativas. Por la magia divina se relaciona el hombre con el mundo para conocer las cosas ocultas y realizar buenas obras, que bueno, es lo que acabamos de decir. Por la magia diabólica se esfuerza el hombre en adquirir dominio sobre los espíritus y perpetrar diabólicas fechorías y delitos de lesa naturaleza, que es también lo que acabamos de comentar, ¿vale? Y continuamos. El clero de las tres principales iglesias cristianas, la griega, la romana y la protestante, se desconcierta ante los fenómenos espiritistas producidos por los mediums. Vale, aquí ella ya hace un cambio de tema. Aquí ya nos vamos a la iglesia y al cristianismo, aunque siga hablando de la magia. Pues lo que está diciendo, como bien habíamos leído, es que la iglesia cristiana, cuando se producen actos mediunímicos o fenómenos espiritistas, se echa las manos a la cabeza y empieza, ay, eso es pecado, ay, eso es diabólico, ay, eso es magia negra. Pero claro, esto es lo que vamos a estudiar ahora en las siguientes líneas, que esto lo hacen cuando está fuera de su control, pero cuando pasa dentro de su territorio, pues todo es revelación divina, todo viene de Dios y todo es maravilloso. Pero bueno, no nos vamos a adelantar al texto. Aquí menciona a tres tipos de iglesias, que las tres son cristianas, pero nombra la griega, la romana y la protestante. Para poner un poco de contexto, vamos a diferenciarlas un poco. La romana, pues sería la que conocemos más hoy en día, que es pues la del Vaticano, la de Roma, la de España, la de Italia, ¿no? Esa iglesia que es muy dogmática, que es muy doctrinal y que sobre todo cree mucho en el Papa como poder superior y todo esto, ¿no? También cree mucho en la triada Padre, Hijo y Espíritu Santo, en las imágenes y en fin, lo que entendemos por la Iglesia del Vaticano hoy en día. Luego nombra la griega.
La griega, aunque también es cristiana, no reconoce el poder del Papa, o más bien no el poder, sino la autoridad del Papa. Y por eso se distorsionan. Llega un momento en el que se distorsionan porque una, por ejemplo, apoya el poder del Papa y la otra no lo apoya. Entonces ya llega un momento en el que sigue siendo la misma ideología y la misma teología y la misma religión, pero se bifurcan en caminos diferentes, aunque proceden del mismo camino, que es lo que siempre hablamos. Pues, por ejemplo, la sabiduría antigua es el tronco, pues digamos, de ese tronco se divide en ramas. Pues esas ramas ya sería, por ejemplo, el budismo, el cristianismo, el islam, todo este tipo de religiones, ¿no? A vida y por haber. Pero claro, dentro de esa rama salen también diferentes ramas. Pues por ejemplo, en el caso del cristianismo, pues sería la iglesia griega, la iglesia romana o la iglesia protestante, que es las que nombra Blavatsky. Y nosotros estamos explicando esas bifurcaciones. Pues bien, la griega, en primer lugar, no cree tanto en esa figura papal, luego también es mucho más mística, es mucho más abierta, pues por ejemplo, los sacerdotes pueden casarse, pueden tener hijos, los sacerdotes de la iglesia romana no pueden casarse, no pueden tener hijos, no pueden hacer familia. En fin, hay diferentes opiniones o maneras de vivir esa religión que al final acaban, ¿no?, en esa separación ideológica. Luego también está la protestante, que la protestante es una religión cristiana más introspectiva, más bíblica, pero más dedicada al yo, ¿no? A mi salvación, a cómo puedo hacer las cosas bien, a cómo puedo comportarme yo para mi salvación y todo esto, ¿no? Hoy en día la protestante sería, pues como por ejemplo aquí en España está la iglesia evangélica. No sé en qué país está, en qué países no está, pero aquí en España estaría ese tipo de ideología evangélico, ¿no? La griega sería más bien por la parte de América y Grecia, y luego Roma, pues que ya está más implementada, pues en países de la Unión Europea, ¿no? España, Italia y todo esto. Al fin y al cabo, es la misma religión, es la misma iglesia cristiana. Lo que pasa que, como hemos dicho, se bifurca por diferentes ideas que al final acaban con esa separación. Por ejemplo, la protestante, que no lo hemos dicho, pues tampoco cree en el Papa ni en el Espíritu Santo. La griega tampoco, y la romana pues sí, ¿no? Y todas estas diferentes ideas al final es lo que lleva a esa separación. Y por eso Blavatsky las nombra por separado. Y sigue diciendo, todavía no hace mucho tiempo, papistas y protestantes condenaban a la hoguera y a la horca, o, cuando no, mandaban asesinar a los infieles, a los infelices mediums por cuyo organismo se comunicaban las entidades astrales y a veces las desconocidas fuerzas de la naturaleza. Claro, aquí ya entramos en un aspecto de la iglesia cristiana muy oscuro, ¿no? Y es cuando la iglesia tiene este poder tan fuerte que tenía, ¿qué es lo que hacen? Se les va completamente de las manos. Esto ya lo veremos más adelante, pero bueno, todos conocemos el pasado de la iglesia, todos conocemos lo que hizo la iglesia. De todas maneras, esto Blavatsky en el segundo tomo lo retoma y dice barbaridades, pero bueno, todos conocemos la historia de la Inquisición y en fin, y todo esto, ¿no? Y cómo se mató a muchísima gente, se torturó muchísima gente y se hizo daño a muchísima gente, a muchísimas familias por ser espiritista o por ser medium o por ser de otra religión o de otra ideología que no fuera la cristiana, ¿vale? Y aunque hoy en día esto haya cambiado, por supuesto, porque es que esto no tenía directamente que haber pasado, pero está ahí y ha pasado y merece la pena recordarlo porque lo que olvidamos tendemos a repetirlo y esto nunca se puede olvidar. Claro que muchos a lo mejor pues serían o podrían ser mentiras, pero había muchos otros como hoy en día
que lo hacen de buen corazón y de buena intención y lo único que se encontraban era eso, muerte, tortura y violencia. Y sigue diciendo, en esta persecución sobresalía la iglesia romana, cuyas manos están tintas en sangre de inocentes víctimas sacrificadas a un Moloch implacable, que tal parece el dios de sus creencias. Vale, bueno, aquí, como bien sabemos también, de todos estos tipos de iglesias, en concreto estos tres, el que sobresale de sangriento, de maligno y de yo que sé cómo decirlo, sobresale la iglesia romana. Y volvemos a repetir, la Inquisición y todo este tipo de cosas. La iglesia romana ha sido sin duda la más sangrienta, la más, vamos, la más mala de todas. Y claro, aquí Elena nombra a Moloch, que Moloch es un dios o una deidad o un espíritu o una fuerza de la naturaleza, no sé exactamente dónde se ubica, pero Moloch era una fuerza, ¿no?, conocida por el sacrificio. Se le hacía muchos sacrificios de vidas humanas, ¿no? Sobre todo de niños, en la hoguera y todo este tipo de, en fin, algo muy, es que no sé cómo decirlo exactamente, pero algo muy negro, algo muy oscuro y algo muy impensable hoy en día, ¿no? Pero en fin, a este dios pues se le hacían sacrificios humanos, sobre todo de niños, en la hoguera. Y claro, aquí Elena lo que está diciendo es, en ese tiempo el dios de Roma se parecía más a Moloch, a este tipo de dios que se le hacían sacrificio humano, que el dios que describe la Biblia, un dios bueno, un dios comprensivo, un dios que perdona, un dios que entiende, un dios que comprende, un dios que empatiza, ¿no? Pues ella lo que hace es comparar el dios de ese momento con el dios de Moloch, porque se parecía realmente más a ese, porque como la iglesia no paraba de asesinar, no paraba de quemar en la hoguera, parecía que en realidad a quien estaban venerando era a ese dios en vez del dios que describe la Biblia. Aquí lo que está haciendo al fin y al cabo es una crítica muy fuerte, ¿no? Y sigue diciendo, ansía la iglesia romana reanudar tan cruenta labor, pero la ligan de pies y manos el espíritu del siglo y el universal sentimiento de libertad religiosa contra el que diariamente corrompe en investiga. Aquí Elena lo que dice es que, claro, que ya llega un punto que tanto asesinatos, que tanto, en fin, tantas barbaries, al final la gente, pues obviamente, al final dice, esto tiene que acabar, esto tiene que parar, y ya nace ese espíritu de libertad y, en fin, de no a la violencia, de no a esa barbarie de la iglesia, y ya la iglesia tiene que dar un paso atrás. Y claro, aquí Elena está diciendo, a la iglesia le encantaría seguir en este camino y le encantaría seguir así, porque este sentimiento de libertad y cuando la gente se echa hacia adelante y dice, esto ya no puede seguir así, esto la iglesia lo critica. No es algo que la iglesia apoye o la iglesia diga, ah, muy bien, es verdad, nos hemos equivocado. No, esto es algo que en su momento la iglesia criticó y la iglesia obviamente no quería, porque la iglesia el miedo que tenía era de perder el poder o de perder el poder que ellos creían que tenía. Y sigue, la iglesia griega es, por el contrario, de benigna condición y más conforme con las enseñanzas de Cristo, por su sencilla, aunque ciega fe. Aquí está nombrando la otra parte, que es la iglesia griega, que claro, esta no hizo estas barbaries que hizo la iglesia romana, pero igualmente la critica, porque dice, aunque no fue igual de sanguinaria, que ya por eso obviamente tiene muchísimo mérito y es muchísimo mejor que la iglesia romana, la alaba diciendo sencilla, pero la critica diciendo ciega. Sí, la iglesia griega tiene una sencilla fe y muy bonita, aunque ciega. Aquí lo que está criticando es que a los creyentes de esa iglesia no razonan en el sentido de decir, pues, ¿y por qué me estás diciendo esto? ¿Y por qué esto es así? ¿Y por qué esto es de esta manera y no de otra? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No se preguntan, no se cuestionan. Y esto es lo que Elena está criticando
de la Iglesia griega. Y sigue diciendo, pero si bien hace muchos siglos que ocurrió el cisma de Oriente y no hay relación alguna entre las iglesias griega y latina, los pontífices romanos fingen ignorar este hecho y se arrogan audazmente la jurisdicción en todos los países de religión griega o protestante. Vale, aquí lo que ella está diciendo es, como hemos dicho antes, la iglesia cristiana se subdivide entre religiones o entre iglesias. Tres tipos de iglesias, ¿no? La iglesia griega, la iglesia romana y la iglesia protestante. Las diferencias ya las hemos comentado, pero bueno, las vamos a repasar por lo alto. Las principales diferencias son la creencia en el Papa o el poder del Papa sobre la religión cristiana y la procedencia o creencia del Espíritu Santo y las imágenes. Bueno, y también la forma de transmitir esa religión. Pues, por ejemplo, sabemos que la Iglesia romana cree mucho en la figura del Papa, cree mucho en el Espíritu Santo, cree mucho en las imágenes y es una iglesia muy dogmática y muy institucional. Luego, por ejemplo, la griega y la protestante, que se parecen más, no voy a explicar la diferencia de una y de otra porque son más parecidas y si no se nos va a alargar mucho más el vídeo, pero bueno, la griega y la protestante pues son en ese aspecto no tan dogmáticas, no tan jerárquicas. Por ejemplo, la griega es más mística, es más culta porque se agarra más a las escrituras antiguas y es más contemplativa porque se dedica más al estudio de esa escritura, y luego la protestante, que como hemos dicho antes, es más introspectiva, está más centrada en el yo y sería como por ejemplo actualmente tenemos la iglesia evangélica. No cree tanto en las imágenes, no creen en la figura del Papa, no creen en la figura del Espíritu Santo, no creen en las representaciones, pues por ejemplo en la cruz, en las figuras, en los cuadros, en todo eso, en fin, y todas estas ideas es lo que produce el cisma de Oriente. Pues bien, ese cisma o esa separación ocurre alrededor del 1054, del año 1054, la separación entre la iglesia romana y la iglesia griega. De acuerdo a la protestante, la separación de la iglesia protestante creo que llega después. Pues después de esa separación, incluso más de 1000 años después, la iglesia romana sigue ignorando ese suceso, ¿no? Y ellos se siguen creyendo los líderes de la iglesia griega y de la ideología griega. Ellos, aun sabiendo que la iglesia griega y la iglesia protestante tiene ideología diferente a la iglesia romana se sigue anteponiendo ante ellos y se siguen creyendo los líderes de ellos, porque claro, al final siguen al cristianismo y a la religión cristiana de diferentes maneras, pero siguen sujetos a esa ideología. Y la iglesia romana se agarra a eso, ¿no? A que se siguen llamando cristianos. Pero la iglesia romana, por tal de tener el poder universal o el mayor poder posible, ellos se siguen agarrando a esa iglesia para que parezca que la iglesia romana tiene muchísimo poder, abarca muchísimos países y, en fin, al final gobernar universalmente, que es lo que ellos quieren. Y esto Elena lo critica. A este propósito, dice Draper, la Iglesia insiste en que el Estado no debe inmiscuirse en la jurisdicción eclesiástica. Claro, aquí lo que está diciendo es la Iglesia no quiere que el Estado del país se anteponga a las decisiones de la Iglesia. Y sigue diciendo, y como el protestantismo es una rebeldía, no le cabe derecho alguno, ni siquiera en las diócesis de países protestantes, donde el prelado católico es el pastor legítimo y la única autoridad espiritual. Claro, aquí está lanzando otra crítica, y es que
La Iglesia no quiere que el Estado del país en el que sea se anteponga ante la Iglesia. O sea, la Iglesia tiene que estar por encima del Estado. Claro que lo que pasa que en los estados o países donde reina la Iglesia griega o la Iglesia protestante, ellos eso lo ven como una rebeldía o lo ven como un problema o como una confusión, en fin, que a ellos no le dan un valor legítimo de una ideología o de una religión. Ellos ven eso, como acabamos de decir, pues como una rebeldía. Entonces a ellos les da exactamente igual la religión que reine o que sea más fuerte en cada estado. Ellos, por su cuenta, dicen, venga, pues yo en este estado pongo tantas diócesis y tantos pastores romanos de la iglesia romana. Y para ellos, lo único que tienen en cuenta es eso, el pastor que ellos ponen, las iglesias que ellos ponen y las diócesis que ellos ponen. Ellos no tienen en cuenta si en ese país reina la religión protestante o reina la religión griega o la iglesia griega. A ellos le dan exactamente igual. A ellos ponen su iglesia y su pastor de la iglesia romana y les da exactamente igual. Y como no dejan que el Estado se interponga, pues claro, ahí hay como un revoleo de iglesias, de ideología, de miles de cosas, y la iglesia romana a ellos les da igual. Es por ejemplo en España, yo hablo en España porque vivo en España. Yo no sé en otros países cómo funciona, pero claro, en España, en cada pueblo, en cada ciudad y en cada sitio te encuentras una iglesia romana, una iglesia de esa parte romana más dogmática y tal. Y la iglesia no tiene en cuenta si ese pueblo es más protestante o tiene otro tipo de ideología o la ideología predominante es la islámica o la que sea, o como si no es ninguna. La iglesia romana planta su iglesia en cada pueblo. Ellos lo único que quieren es eso, ¿no? Reinar su poder más absoluto y tener su poder universal en cada país y en cada rincón del mundo sin tener en cuenta absolutamente nada. A ellos lo demás les da igual. A ellos lo único que quieren es ese poder, esa jerarquía y ese dogmatismo. Y sigue diciendo, a pesar de no haber hecho caso ninguno los protestantes de los decretos y encíclicas del Papa, ni de las invitaciones a los concilios ecuménicos, ni de las excomuniones despectivamente recibidas, persiste la Iglesia romana en su temeraria conducta, que llegó a grado máximo de insensatez cuando en 1864 excomulgó Pío IX con público anatema al emperador de Rusia por cismático indigno de pertenecer al gremio de la Iglesia Católica. Volvemos a lo mismo. En Rusia, la parte cristiana que más se vive es la griega, la Iglesia griega. Pues claro, el Papa, que viene de la Iglesia romana, excomulgó públicamente, pues diría, pues yo qué sé, unas palabras feas al emperador de Rusia, pues por ejemplo que al emperador de Rusia, o que Rusia no es digna del cristianismo, o que no lo hace bien con la iglesia romana, o que no lo hace bien, en fin, no sé qué pasaría exactamente, pero que el Papa, pues lo excomulgó públicamente, algo diría, pues que lo excomulgó públicamente. Claro, esto Elena lo está criticando y está señalando la incoherencia, porque el Papa, volvemos a lo mismo, excomulga a Rusia como diciendo, no, es que tú no eres digno de estar en la iglesia romana, cuando Rusia lleva muchísimos años perteneciendo a esa iglesia griega. O sea que a Rusia le da igual la iglesia romana, le da igual el poder del Papa y la figura del Papa, porque como hemos dicho antes, la iglesia griega no cree en el poder del Papa. Entonces, aquí hay una incoherencia absoluta, porque a Rusia le da igual que el Papa excomulgue a Rusia, porque Rusia no cree en el poder del Papa. Pero como la iglesia romana sigue con esa idea de yo mando sobre todo, yo tengo poder absoluto sobre todo, y yo hago lo que me da la gana sobre todo, pues yo me siento con el poder
o yo qué sé, con la idea o con la soberbia de yo excomulgar o de yo criticarte porque no eres digno de la Iglesia romana, cuando a Rusia le da exactamente igual la Iglesia romana. Pero ellos siguen con esa idea de que todo pertenece a la Iglesia romana. Y sigue diciendo, sin embargo, desde la conversión de los eslavos al cristianismo, que eso fue sobre el año 988, o sea, que Rusia ya se va a la iglesia griega en el 988, hace más de 1000 años, no han consentido ni los zares ni el pueblo ruso unirse a la iglesia de Roma, que es lo que acabamos de decir. Rusia no tiene nada que ver con la iglesia de Roma ni con el Papa. Entonces, ¿por qué esa incoherencia de yo te rechazo o yo te excomulgo cuando ese país no pertenece a tu iglesia, no pertenece a tu ideología, aunque tú las quieras meter en el mismo saco porque cree en la Biblia y cree en el cristianismo, pero no comparte ni cree tu forma de vivir el cristianismo, ni de vivir esa ideología, ni de compartirla, porque la iglesia romana se basa más también en la interpretación, ¿no? El Papa dice, pues esto tiene que ser así porque yo creo que es así. Y la griega se basa más en el estudio de la escritura y se centra más en lo que la Biblia quiso decir, o por ejemplo en lo que Jesús quiso decir, no en lo que un papa interprete o lo que una iglesia interprete. Pues claro, todas estas diferencias más las que hemos comentado antes, al final lleva a esa separación. Y volvemos a lo mismo, a ellos sí, la iglesia de Roma puso sus iglesias, puso sus diócesis, puso sus papas, o sea, puso sus curas o sus pastores, pero volvemos a lo mismo, a ellos, a Rusia le da exactamente igual que esté eso, porque ellos tienen sus propias iglesias también y sus propios pastores, o sea que no tienen nada que ver. Y pregunta, ya de una forma totalmente irónica, claro, y de una forma crítica. ¿Por qué no alega también el Papa jurisdicción eclesiástica sobre los budistas tibetanos o sobre los espectros de los antiguos Hyksos? Claro, aquí está haciendo una crítica irónica, aquí básicamente está riéndose, ¿no? De esa creencia que tiene la Iglesia de Roma. Porque claro, aquí lo que está diciendo es, si Roma está imponiendo su poder en la iglesia griega o en la iglesia protestante que no tiene nada que ver con la iglesia romana, pues ¿por qué no, por ejemplo, lo hacen con la ideología budista o con la religión islámica? Porque al fin y al cabo estaría haciendo lo mismo, está anteponiéndose ante ideologías totalmente diferentes. Porque aunque la iglesia griega, volvemos a repetir, venga de esa Biblia o de ese cristianismo más antiguo, no tiene nada que ver con el cristianismo de la otra iglesia. Al igual que el Islam no tiene nada que ver con el cristianismo, pero todas proceden de la misma rama, entonces, o del mismo tronco. Entonces, ¿por qué no coge la iglesia romana y antepone su ideología o su poder ante el islamismo? Aquí ella está haciendo una crítica muy irónica, ¿no? Y continúa. Los fenómenos medionímicos ocurren en todas partes sin distinción de religiones, nacionalidades e individuos, y la fuerza que los produce puede manifestarse igualmente en el monarca y en el mendigo. Vale, aquí ya ella está introduciendo otra idea, ¿no? Y es que el poder medionímico, la espiritualidad, las visiones, toda esa parte más metafísica puede producirse en cualquier ser humano. Da igual que sea rico, da igual que sea pobre, da igual que sea noble, da igual que sea no noble, da igual la persona que sea, ¿no? Que eso se produce en cualquier ser humano. Y esa es la idea que está introduciendo y dice a continuación. Ni siquiera el vicario de Dios, que aquí se está refiriendo al Papa, el pontífice Pío IX, logró rehuir la visita del incómodo huésped, que aquí el incómodo huésped pues sería, ¿no? Esa mediunidad o esa fuerza espiritual de visiones, en fin, todo esto, ¿no? Y sigue, pues desde los 50 años de su edad se vio acometido de frecuentes arrebatos y transportes que en el Vaticano atribuían a visiones divinas y los médicos diagnosticaban de ataques epilépticos, no faltando entre el pueblo quienes lo achacasen de la obsesión espectral de Perugia, Castelfidardo y Menfana.
Vale, aquí ella la introducción que está haciendo en primer lugar es esta, ¿no? De que la mediunidad y todo esto se puede producir en cualquier ser humano. Y claro, aquí ahora ella introduce al Papa Pío IX, llamándolo vicario de Dios de una forma un poco crítica, ¿no? Y claro, aquí Pío IX pues sufrió de epilepsia en su juventud, luego como que se le calmó, ¿no? Y luego a partir de los 50 años pues volvieron a esos ataques epilépticos. Claro, esto es la parte científica, esto es lo que la ciencia decía, pero esto a la iglesia le daba igual, porque para unas cosas tenemos en cuenta esa parte científica y para otras partes pues no. Entonces a esto la iglesia le daba igual. La iglesia a esto lo llamaba visiones divinas y que Pío IX, pues que recibía revelaciones y que tenía contacto directo con Dios y que esos ataques epilépticos, pues era eso, ¿no? Transportes que serían trances, trances con Dios y todo eso. Entonces, según la interpretación que se dé, pues claro, la iglesia rema a su favor. Ellos no tienen en cuenta la parte científica, sino ellos ya está, porque eso son revelaciones divinas de Dios. Claro, si eso aquí Elena en realidad lo que está criticando es si eso lo llega a ser un mendigo o lo llega a ser una persona que no sea cristiana o que no tenga relación con la iglesia, pues eso sería fraude, eso sería condenarlo a la hoguera, torturarlo, se le haría de todo menos algo bueno, que es lo que hemos estado hablando al principio de este vídeo. Pero claro, como es el Papa, ya hablamos de revelación divina e incluso el pueblo lo pone en duda, porque cuando el pueblo dice, no faltando entre el pueblo quienes lo achacasen de la obsesión espectral de Perugia, Castelfidardo y Menfana. Claro, estos son tres pueblos italianos, creo, que se rebelan contra la iglesia romana. Pues claro, Pío IX, ¿qué es lo que hace? Manda a su ejército, manda a sus soldados, y bueno, allí pasaría pues de todo, ¿no? Habría muerte, habría tortura, habría hogueras, habría de todo menos cosas buenas. Y entonces aquí el pueblo lo que está es haciendo otra interpretación. A ver si en vez de ser una revelación divina de Dios, es una revelación de todas esas personas, de todos esos espíritus a los que has asesinado de una forma cruel y de una forma violenta. O sea, a ver si en vez de ser revelaciones divinas o epilepsia, es cargo de conciencia. Pero como podemos ver, al final aquí a la conclusión que se llega es eso, ¿no? Que todo depende de la interpretación que se dé, que no hay una verdad absoluta y que la iglesia en ese aspecto no es nada objetiva, porque si viene fuera de la iglesia es delito, es diabólico y es malo, pero si viene desde dentro son revelaciones divinas y es que el Papa está con la mano de Dios. Claro, y sigue con esta crítica del pueblo, que dice, se le podía aplicar la famosa execración de Chisper. Yo sé que lo he nombrado super mal, que mi pronunciación es fatal, pero bueno, Chisper. En fin, aquí hace en una obra, ¿no? Crea una como una maldición, ¿no? O un texto, ¿no? Que dice, en una de sus obras, Ricardo III, pues llega un momento en el que se despierta a mitad de la noche y dice, brillan las azuladas luces, ya es medianoche y frío temblor estremece mis carnes. Hacia mí llegan las almas de mis víctimas. Claro, esto en esta obra de este autor un personaje llamado Ricardo III, que bueno, me imagino que será alguien muy importante para estar en la obra, pues bueno, se levanta a mitad de la noche con mucho miedo, con mucho temblor, porque ese personaje, ¿no? O esa persona, pues mata a muchísima gente en la vida real. Entonces, en la obra, en esa obra, pues ese personaje se levanta a medianoche porque como que la víctima de ese hombre, pues le atormentan, ¿no? Y aquí Elena está comparando a este autor con Pío IX. Está diciendo, a ver si en vez de ser revelaciones divinas o epilepsia, lo que es cargo de conciencia de todas las víctimas y todas las personas a las que ha asesinado. Aquí obviamente está haciendo una comparación, pero está haciendo una comparación muy crítica, ¿no? Hacia Pío IX. Y bueno, lo dejamos ahí. Seguimos diciendo, el príncipe de Hohenlohe
Tuvo mucha fama a principios del siglo XIX por sus dotes saludadoras y era muy notable medium. Pues bien, este príncipe, era cristiano y en fin tenía una unión muy estrecha con la iglesia romana. Pues este príncipe tenía dotes saludadoras. Dotes saludadoras es dotes sanadores, ¿vale? Y fue muy conocido por eso, ¿no? Por ser muy sanador, por ser mediunímico, e incluso cuando ya llega un momento en el que él tiene mucha fama y tiene mucha, él solicita a la iglesia de Roma que si él podía seguir haciendo lo que hacía, ¿no? Cosa que la iglesia le negó, pero él siguió haciendo a escondidas. De esto hay cartas, de esto hay muchísimos escritos, pero al final no se trata de este príncipe. Aquí Elena al final lo que está diciendo es que incluso en nobles, en personas importantes, en personas revelantes entre comillas, ¿no? Pues estas personas también poseían esos poderes medionímicos, también eran sensibles, también eran espirituales, que esto no era algo de pobre o algo de mendigo o algo de estafadores para ganar dinero o algo que da engañoso, ¿no? Que eso podía pasarle a cualquiera y esto es lo que Elena está defendiendo, ¿vale? Es la idea que ella está defendiendo en este momento, porque antes se creía que eso era solo de mendigos, de estafadores para ganar dinero y ella está poniendo ejemplos de gente importante, entre comillas, de gente noble, entre comillas, porque obviamente importantes somos todos, nobles somos todos, pero bueno, me refiero, ¿no? A ese contexto y a la visión que ella quiere transmitir, ¿de acuerdo? Y sigue a continuación y ya nos quedamos aquí. Ciertamente, las aptitudes mediunímicas y los fenómenos por su virtud producidos no son privativos de ninguna época ni país, sino cualidades inherentes a la naturaleza psicológica del microcosmos. Microcosmos es el ser humano, es el reflejo del macrocosmos que sería el universo, ¿no? Pues al cuerpo humano se le llama microcosmos. La naturaleza psicológica, que sería eso, ¿no? La cabeza, la parte psíquica, la parte espiritual, la parte que no vemos, pues al final, Elena remata esta idea, pues cerrando eso, ¿no? No depende si eres rico, no depende si eres pobre, no depende si eres el papa o no depende de nada, tampoco depende de época ni país. Simplemente eso va inherente a tu naturaleza. Eso procede de tu naturaleza del cuerpo del ser humano, psicológica o psíquicamente. No hay más. Ella no hace distinciones ni de países, ni de épocas, ni de ricos, ni de pobres. Es verdad que hay épocas, y esto ya lo hemos trabajado, que esa parte espiritual o esa parte mediunímica ha estado más desarrollada y hay épocas en las que no. Pues por ejemplo en la actualidad, sobre todo años atrás, esa parte mediunímica ha estado como más tapada, como más oculta. Entonces el velo entre la parte material y la parte espiritual ha sido más grueso y ha sido más complicado llegar. Ahora, por ejemplo, viene otra corriente más espiritual, más metafísica, y a ver si con el paso del tiempo, con el paso de los años, ese velo lo conseguimos reducir y ya esa parte material y espiritual es más fácil de unir, ¿no? Pero claro, eso ya depende de cómo ser humano o de cómo humanidad evolucionemos. Si evolucionamos a una parte más material, pues claro, ese velo se engrosará. Si evolucionamos a esa parte más espiritualmente física, pues ese velo disminuirá. Y aunque individualmente cada uno tenga ese velo más grueso o más delgado, claro, también aquí cuenta la energía o el velo, sobre todo la energía general, ¿no? Que esto es algo que trabajaremos también más adelante y lo veremos más adelante. No me quiero adelantar al texto porque muchas veces sin querer me adelanto y luego ya leemos y ya lo tenemos más que explicado. Bueno, ya nos quedamos aquí. Antes de terminar el vídeo, esto no sé si lo escuchará alguien, porque bueno, ahora mismo no tengo muchas visualizaciones. A mí realmente me da igual.
las visualizaciones o los comentarios, los me gusta, o los suscriptores, por supuesto que me hace ilusión, por supuesto que me da alegría cada visualización, cada comentario, cada nuevo suscriptor, por supuesto que sí, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero decir es que yo no lo hago con ese fin. Yo con el fin que lo hago es el de ayudar, el de compartir conocimiento, el de acompañar, porque yo muchísimos años me he sentido como en la nada, ¿no? Como en sin dirección. Y a mí, pues, por ejemplo, todo esto que estamos hablando, todo lo que hablaremos, pues me ha dado muchísima dirección, me ha dado muchísimas raíces y me ha dado mucha dirección, sobre todo. Sé que algunas partes pues son muy repetitivas, sé que me repito mucho, sé que a lo mejor muchas veces divago, pero el propósito también es ese, porque yo antes hacía guiones, lo hacía todo perfecto, todo cuadriculado, lo hacía todo muy perfecto, pero yo no me reconocía y aparte que al ser un guión muy cerrado, pues yo sentía que había mucha información que se me quedaba fuera, había muchísimos matices que se me quedaban fuera, entonces yo apuesto por ser natural y transmitir esa sabiduría de forma natural y poco a poco y despacito, que a lo mejor ser más artificial, seguir un guión, leer un guión cerrado y que se me escapen muchos matices, que se me escapen muchas ideas, aparte de que así me permito ser yo, si quiero también pues meter mi propia idea, meter mi propia opinión, la puedo meter. También hago caso a mi espíritu, a mi intuición, a mi alma, a mi sabiduría y a todo. Porque yo esto lo hago sin guión y sin nada. Esto es lo único que sale de mí. Y sé que algunas veces se hace repetitivo, puedo ser cansino, pero bueno, también es parte del proceso. Y si has llegado hasta aquí, pues te quería dar muchísimas gracias de corazón por escucharme, por estar conmigo, por todo. Y que aquí estamos, que espero que estemos durante mucho tiempo. Y no sé exactamente a qué venía esto, pero bueno, me apetecía decirlo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Así que te mando un abrazo enorme y cierra.